Hoy vamos a tener una conferencia realmente especial y la hemos preparado con toda urgencia. Ya sabéis por qué. Ha habido unas declaraciones de Benjamín Netanyahu que han trascendido por primera vez muy potentemente a la opinión pública. Sus declaraciones han causado impacto, pero a nosotros no deberían sorprendernos, porque estuvimos tratando de ello hace ya tiempo. De hecho, en la primera conferencia pública aquí en Girona, fue el tema que tratamos, el verdadero porqué de la guerra de Israel. Y allí estuvimos mencionando algo en concreto, algo que ahora veremos brevemente. No es la primera vez que tratamos sobre este tema. Personalmente, un servidor trató de ello hace muchísimos años y en esos tiempos decían que un servidor estaba un poco como una cabra, para que me entendáis. Pero el tiempo está dando la razón a la profecía bíblica y de un modo impresionante. La profecía bien interpretada siempre tiene la razón. El título para hoy no podía ser otro que este: El Gran Israel, camino al anticristo. Y en la portada os hemos puesto lo significativo, el resumen de lo que será esta conferencia. Podéis ver un mapa con distintos países de la zona de Israel. Podéis ver a un señor también que está apoyado sobre una piedra rectangular y encima una vaca roja, una vaca alazana. Y detrás, un templo. Bien, pues esto es en definitiva lo que vamos a ver hoy y que va a confirmar que lo que realmente dijimos es absoluta certeza. Empezamos primeramente con esto. Para que los que estuvisteis aquí presentes ese día recordéis que realmente esto se dijo y que no es una ficción que nos estamos inventando. Ahora vais a poder ver el extracto de la primera conferencia que tuvimos aquí, precisamente el día 26 de octubre de 2024. Hace casi un año ya, quedan unos 10 meses aproximadamente. Miradlo, escuchad bien, recordad. Factor B. Este factor, por desgracia, no se habla mucho, pero es uno de los principales del por qué está sucediendo todo. El Gran Israel. ¿Sabéis lo que es el Gran Israel? Israel es una nación relativamente pequeña, no muy amplia. ¿Por qué el Gran Israel? Pues ahí estuvimos explicando el porqué del Gran Israel, qué era el Gran Israel. Y mira por dónde esas palabras que sonaban tan poco en los medios de comunicación hace unas horas han salido a la palestra como nunca. Y ahora vamos a ver precisamente el momento en que esas palabras han cobrado la mayor de las importancias que se podían llegar a esperar. Vamos a ver unos vídeos seguidos. Todos tratan de la misma noticia, pero van dando datos adicionales. Estad muy atentos para ir recopilando, mentalizándoos con esos datos, porque son esenciales para el desarrollo de lo que vamos a ver también después. El segundo de los vídeos es este que podréis ver ahora, titulado Indignación árabe tras afirmaciones expansionistas de Netanyahu sobre un gran Israel. Varios países árabes condenaron las declaraciones expansionistas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre un gran Israel. Durante una entrevista el martes en la cadena I-24 News, un periodista preguntó a Netanyahu si apoyaba la visión de un gran Israel. Por supuesto, respondió el primer ministro en 2 ocasiones. Si me lo preguntas, estamos allí. A menudo pienso en mi padre y la generación de mis padres que tuvo que fundar el Estado. Y nuestra generación, mi generación. Tenemos que garantizar su existencia continua. Y veo eso como una gran misión. La expresión Gran Israel hace referencia a fronteras bíblicas de la época del rey Salomón, que incluirían Cisjordania, pero también parte de territorios situados en Jordania, Líbano y Siria, que algunos israelíes ultranacionalistas sueñan con ocupar. Egipto, Jordania e Irak denunciaron una amenaza a la soberanía de los países de la región. El Cairo solicitó aclaraciones al respecto, dado lo que refleja en términos de provocación a la inestabilidad, rechazo de la opción de paz en la región e insistencia en la escalada, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, Arabia Saudita reiteró el derecho histórico y legal del pueblo palestino a establecer su Estado independiente y expresó su total rechazo a las ideas y proyectos de colonización. En febrero, varios países árabes habían condenado declaraciones de Netanyahu que sugerían la creación de un Estado palestino en territorio saudí.
Este es el primero de los vídeos que os mostramos. Supongo que habéis recogido mentalmente los datos más significativos. Pues vais a ver cómo a medida que os vayamos mostrando los otros vídeos, cogeréis detalles. Una explicación quizás que aquí ya se ha dicho en este vídeo y que nosotros ya dijimos en su momento. El Gran Israel. Eso viene de tiempos bíblicos, del tiempos del rey Salomón. Era un estado enorme, el Estado de Israel, podía serlo más, pero todo se fue yendo totalmente de mal en peor, porque el pueblo no hacía la voluntad de Dios. Pero resulta que esta gente actual, este movimiento sionista, quiere recuperar esas mismas tierras de antaño. Y eso quiere decir que va a afectar a países periféricos de la zona de Israel. Y evidentemente conquistar esos territorios significa conflicto bélico. Las órdenes ya se han dado para que el ejército de Israel siga actuando y con todos esos territorios pisados con sus propios pies y dominados. Las reacciones ya las estáis viendo. Los países de alrededor evidentemente no les hace mucha gracia. Incluso hasta Jordania dice que esto no es lo adecuado precisamente. Pero ya sabéis que Jordania en la profecía también aparece y precisamente como un aliado de ese rey del norte que dijimos que es Estados Unidos con sus aliados, con Vaticano, y por tanto no entrarán en mucha discusión. Aparentarán, pero colará. Mirad ahora este segundo vídeo, el título. Netanyahu desata indignación al expresar su visión de un gran Israel. Varios países árabes condenaron y denunciaron como una amenaza a la soberanía las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien mencionó en una entrevista la visión de un gran Israel, empezando por Egipto y Jordania. La expresión Gran Israel hace referencia a las fronteras bíblicas de la época del rey Salomón, que incluirían Cisjordania, pero también parte de territorios situados en Jordania, Líbano y Siria, que algunos israelíes ultranacionalistas sueñan con ocupar. Durante una entrevista el martes 12 de agosto, un periodista preguntó a Netanyahu si apoyaba la visión de un gran Israel, a lo que el primer ministro respondió en 2 ocasiones, por supuesto. Egipto, cuyo Sinaí fue ocupado por Israel tras la guerra de 1967, solicitó aclaraciones al respecto, dado lo que refleja en términos de provocación a la inestabilidad, rechazo de la ocupación de paz en la región e insistencia en la escalada, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, la diplomacia jordana criticó los dichos como una peligrosa escalada, provocadora y una amenaza a la soberanía de los países, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraquí condenó las declaraciones provenientes de la entidad de ocupación sobre lo que se llama la visión del Gran Israel, que revelan claramente las ambiciones expansionistas de esta entidad. Arabia Saudita expresó su total rechazo a las ideas y proyectos de colonización y expansión adoptadas por las autoridades de ocupación israelíes, reiterando el derecho histórico y legal del pueblo palestino a establecer su estado independiente. En febrero, varios países árabes habían condenado declaraciones de Netanyahu que sugerían la creación de un estado palestino en territorio saudita. Recuerda seguirnos en redes sociales y activar la campana de notificaciones para seguir recibiendo la mejor información al momento. Mantente informado. ¿Habéis visto estas imágenes? Mientras se hablaba de todo ese territorio que quieren ocupar, etcétera, etcétera, iban apareciendo imágenes de un escenario con unas losas en el suelo, con gente por allí, incluso policías, militares. Ese lugar es el lugar conocido como el territorio de la explanada de las mezquitas o de lo que había sido el monte del templo. Fijaos que de ahí no han comentado absolutamente nada, solo han mostrado imágenes. Pero vais viendo cómo se van añadiendo detalles. Pues mirad ahora el tercero de los vídeos. Netanyahu reafirma su visión del Gran Israel. Hay urgencia en todo el mundo y prioridad a lo que va a pasar mañana, que es la reunión entre Putin y Trump. Mientras tanto, otra guerra continúa que involucra también a la articulación de Estados Unidos en la Franja de Gaza y a él, al primer ministro israelí, a Benjamín Netanyahu, dio un nuevo mensaje. Habló en las últimas horas y lo que dijo es que la ocupación total de Gaza sigue siendo el objetivo claro que mantiene el ejército y por ende su gabinete. Declaró que la misión es histórica y es
espiritual. Esto es lo que dijo y también es analizado en estos momentos en todo el mundo por cómo incluyó tal vez la disputa no solo geopolítica, sino también religiosa. La visión de Gran Israel es lo que planteó en su mensaje, una noción territorial que incluye a Gaza, a esa apropiación y expansión a Cisjordania y parte de Jordania y Egipto. Esta entrevista que se difundió en este video representa lo que es para la historia, dice Netanyahu, la gran responsabilidad. A su vez, y en paralelo a este mensaje, anunció que el gobierno y su propia firma va a autorizar la salida de palestinos de la Franja de Gaza durante y después de los combates, advirtiendo que ya anticipa que la ofensiva militar de Israel es más amplia y va a ser más cruda. Da la posibilidad de que dejen la tierra, que dejen su territorio, y esto levanta un montón de denuncia y amplifica polémicas sobre Netanyahu. No los estamos expulsando, les permitimos marcharse. Atención con esto, porque acá lo que muchos analizan es un juego de palabras que tiene un origen único, justamente, que es el destierro y el desplazamiento obligado como decisión de gobierno. A su vez, y según los medios israelíes, el gobierno local tiene en estos momentos conversaciones, Netanyahu y su gabinete, con países como Sudán del Sur, para recibir allí a la población gazatí y al mismo tiempo que conversa con otros territorios, recibe una tras otra rechazos y denuncias de organizaciones humanitarias e internacionales, porque esto no es ninguna invitación a retirarse, sino que es un destierro forzado. Supongo que aquí os ha llamado la atención un par de cosas. Una, la forma de decir que iban a ser expulsados de allí sí o sí, que ya dijimos en su momento que esto iba a pasar, que no se detendrían para nada. Israel seguiría hasta el final sacando a todos de allí o aniquilando. ¿Y cómo lo ha dicho? ¿Os habéis fijado cómo ha utilizado las palabras? Que los van a ayudar a poder salir. O sea, o permitir que salgan bien, sí. Todo esto no es lo mismo que decir os vais de aquí, pero en unas palabras más poéticas. Bueno, se veía venir que esto pasaría. No solo era cuestión de enviarlos a una zona, luego a otra, sino que el objetivo final era ese. Pero ha habido otra frase que a la gente quizás le ha pasado desapercibida y a mí personalmente ha sido lo que me ha llamado la atención cuando he visto esta mañana, muy temprano, precisamente la noticia en el canal del 324, aquí de Cataluña, donde estaban comentando la noticia y también han mostrado esa frase. Es una misión histórica y ¿qué más? Y espiritual. Y fijaos que en el vídeo anterior hemos visto precisamente ese terreno sobre la explanada de las mezquitas, el lugar del templo. Esta parte es la más importante de todas. Esto no es una guerra para hacer un país más grande y se acabó, sino que busca un objetivo espiritual. Y ellos, como judíos sionistas, tienen un plan trazado para buscar ese objetivo. Y ahora iremos viendo cuál era ese objetivo, si no lo habéis recordado ya de la primera conferencia pública de aquí o de tantas otras que hemos hecho durante tantos años. Añadamos ahora este último vídeo. Netanyahu se siente en una misión histórica y espiritual por el Gran Israel. Aquí aparece también de nuevo muy claro.
visto aquí todo escrito, prácticamente venía a decir lo mismo que en las anteriores. Cuando ya hemos ido comentando, ahora quizás en la lectura os ha sido más fácil ir captando todo lo que se estaba exponiendo. Pero mirad cómo se citan toda esa serie de países de alrededor de Israel. Países como el Líbano, que ya están en conflicto desde hace mucho tiempo con ellos, pero que no iba a acabar aquí. ¿Queréis comentar algo? Sí, a mí me gustaría comentar porque ahora parece que se ha descubierto la pólvora o la rueda, como que si ahora se volvieron locos el Estado de Israel o han llegado al poder todos estos fanáticos, pero el primer ministro de Israel, desde este Israel moderno, Ben Gurión, ya decía que el objetivo era desde el río Nilo al río Éufrates. Ahora, generalmente trazan una línea ahí cortando la península arábiga, pero entre río y río lo que hay es toda la península arábiga. La otra vez me comentaba Luis, cuando Jesús dice que la reina del sur vendrá desde los confines de la tierra. ¿Qué tierra? La tierra prometida. Muy interesante. Quizás esa parte puede estar para un poco más a futuro, ¿no? La península arábiga entera no es poca cosa. Ahora intentarán seguro el tema, todo lo que es Palestina, Gaza, Cisjordania. Por supuesto, los altos del Golán ya lo tienen. Quizás vayan algo más por Siria, ya han generado lo que han generado con la caída de Al-Assad. Posiblemente también cuestión del Líbano, quizás partes de Irak. Pero esto llega hasta Turquía. Claro, Turquía también es palabra mayor. Pero esto fue siempre igual. Y ahora, recién ahora es como que sale a la luz. No, es que antes inclusive eran ateos de izquierda. Serían de izquierda los primeros políticos o los primeros que ocuparon el poder en el Estado sionista de Israel, pero al final todos basados en la Biblia, el gran Israel, la promesa hecha a Abraham hace 4000 años, así que de izquierda a derecha, de arriba a abajo, todos van por un plan histórico y espiritual. Después ellos dirán lo que quieran de que si creen en esto, creen en lo otro, al final todos, el que no está metido en la cábala también está metido. Y es lo que es, pero recién ahora uno dice, bueno, ¿por qué ahora todo sale a la luz? ¿Por qué recién ahora? Bueno, porque ahora lo empiezan a llevar a cabo, pero esto, de alguna manera, la prensa, el poder nos lo ha estado silenciando al mundo durante mucho tiempo, mientras especialmente Estados Unidos apoyando a Israel en todas sus cosas, al mismo tiempo silenciando que este siempre fue el objetivo. Y lo que decimos, este objetivo, bueno, viene desde hace, ya digo, miles de años. Y el poder vaticano lo ha intentado de todas las maneras. Ahora con el sionismo es como les está dando resultado. Sí, ahora quizás la gente se puede sorprender cuando decimos esto, ¿no? De que el Vaticano, saliendo con interés en todo ello. Bien, una vez más, valdría la pena recordar cómo el propósito de esos judíos que amargaron los primeros cristianos durante los primeros siglos no solo se conformaron en infiltrarlo para intentar desviar a los cristianos y ya está. Cuando no pudieron conseguir todo, hicieron algo, y era generar la Iglesia Católica Romana. Por eso, de ahí, cuando veis toda la forma de oficiar que tiene el papado o en misa en cualquier situación, con el altar, inciensos, etc., porque es copia literal de lo que hacían los judíos ya durante siglos y siglos antes. Por tanto, fue la infiltración más dura para derrocar al auténtico cristianismo. Fijaos ahora también cómo Israel puede hacer todo esto porque cuenta con el beneplácito ¿de quién? Del gobierno de Estados Unidos. A la cabeza Donald Trump, considerado el Ciro actual, el liberador para Israel, el que les va a ayudar a construir una cosa de la cual ahora hablaremos también. Mírate esta noticia para recordar algo que también mostramos en su momento. Esta noticia era del 18 de junio de 2024. Medio israelí reveló que inteligencia militar sabía sobre el 7 de octubre. Altos mandos de inteligencia del Comando Militar Sur, que es responsable de la Franja de Gaza, estaban al tanto del reporte, indicó Khan, que citó a funcionarios de seguridad que hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias. El ejército de Israel, el gobierno de Israel, sabía que esto iba a acontecer y permitieron que sucediera. Justo ahora también le comentaba hoy una noticia, ahora de estos días, en Estados Unidos, el general Flynn, que no es cualquiera, ha sido asesor de seguridad del gobierno de Trump,
ha sido director también de la inteligencia de defensa de Estados Unidos, ya antes había sido, estamos hablando de alguien muy encumbrado, que conoce el terreno perfectamente, y él comentaba cómo realmente los militares de Israel le decían de que ellos tuvieron órdenes de no actuar en esos horarios. Y el periodista se le decía, a ver, espera, repíteme eso de nuevo. Y él lo aseguraba, y es alguien, no es un cualquiera, es alguien que conoce perfectamente, siempre metido en inteligencia, así que él sabe de lo que habla. Y lo volvió a asegurar, que ellos se les prohibió actuar durante todo ese momento. Es decir, algo que ya, bueno, fue ido saliendo, pero cada vez más. Con lo cual vemos que, bueno, Israel está en una situación, tiene un plan que cumplir, pero va a quedar, este Estado de Israel va a quedar muy manchado, y por eso es importante saberlo del Vaticano, porque luego hay alguien que se tiene que poner ahí. Y este Estado de Israel, como hoy lo conocemos, tendrá que desaparecer para venir una especie de reino de Israel. En esta noticia había precisamente una parte final que ahora os podemos mostrar en imagen, que decía: en vista de la compleja realidad y del alcance de la investigación prevista, la cual perjudicará los combates, la investigación debe suspenderse en este momento. Falló la jueza Canfi Steinitz ante la petición de movimiento por un gobierno de calidad en Israel y del Foro Escudo Defensivo de Israel. Se estaba investigando el porqué de todo esto y dijeron, hay que pararlo porque esto puede afectar todo lo que hay que hacer a nivel militar. En fin, pues las verdades van saliendo, y lo que nosotros ya presentábamos ahora se va confirmando por todos lados. Sí, y hay algo interesante que es interesante para decir, inclusive con la cuestión de Estados Unidos, porque todo lo que está pasando con Israel, lo que está haciendo, las cosas que se están filtrando, por ejemplo, cuando se habló del asesinato de Kennedy, por alguna razón, lo que más quedó de que los que tuvieron que ver fue justamente el Estado de Israel, que se sabe que Kennedy se oponía a darle la bomba atómica. Pero no era solo el Estado de Israel al que se quería sacar a Kennedy de encima. Estaba toda la cuestión de la Reserva Federal, estaba la guerra de Vietnam, estaba el Vaticano porque Kennedy quería volver a la separación de Iglesia y Estado. Pero por alguna razón, en todo esto que se da desclasificado, solo han puesto en la lupa al Estado de Israel. Esto da que pensar. Y ahora tenemos a personas del entorno, o por lo menos que habían sido importantes en el entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, que están metiendo mucho la lupa en todo lo que es Israel. Y se está moviendo a esas bases del movimiento MAGA, patrióticos, para que ya empiecen a ver que al final el gran enemigo de Estados Unidos es el Estado de Israel. Entonces estamos viendo inclusive que puede haber una fractura en esa base de Donald Trump, porque por un lado están los evangélicos, que son muy pro-israelí, porque bueno, les tergiversan los versículos bíblicos, pero toda la base también patriota ahora cada vez más están mirando con recelo al Estado de Israel. Entonces vemos que en Estados Unidos luego la cosa puede ser muy convulsa, porque luego está toda la parte demócrata de las minorías más de izquierda que no son muy pro-israelíes. Pero tenemos todo un cóctel explosivo también en Estados Unidos, y vemos cómo el mismo movimiento trumpista se está poniendo, o por lo menos un sector, una facción, cada vez más como en contra de Israel, como el gran problema para hagamos grande a Estados Unidos, como diciendo, pero con Israel va a ser imposible. Esto va a ser un factor más de desequilibrio en Estados Unidos que va a ayudar a esa guerra civil que también está profetizada que va a acontecer allí. Bien, ahora os mostramos esto, porque salía prácticamente al unísono con la noticia que estamos comentando. Israel impulsa polémico plan de asentamiento en el que fracturará Cisjordania. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció la reactivación del plan para construir miles de viviendas en la zona E1, al este de Jerusalén, un proyecto que organizaciones palestinas y grupos defensores de derechos humanos califican como un golpe definitivo a la viabilidad de un futuro Estado palestino. Se habla continuamente, tiene que haber 2 estados, es la solución. Esta semana se estaban reuniendo precisamente declarando esto, era necesario. El Papa también diciendo lo mismo. Bueno, pues han actuado y esto no se podrá dar. Porque, mirad, el plan contempla 3.401 unidades habitacionales
en el asentamiento de Maale Adumim, conectado con Jerusalén, lo que dividiría físicamente Cisjordania en dos y obligaría a los palestinos a recorrer extensos desvíos para trasladarse entre Ramala y Belén, pasando por múltiples puestos de control. Y nos siguen diciendo, la aprobación definitiva se espera para el 20 de agosto, tras 2 décadas de bloqueos administrativos y presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos. Smotrich celebró que bajo el actual gobierno se haya roto el congelamiento histórico del proyecto, calificándolo como el clavo final en el ataúd para la idea de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital. Fijaos que si ellos se quedan en el territorio de Jerusalén Este, ya no puede haber capital compartida para 2 estados, solo puede ser para Israel. Esta realidad entierra definitivamente la idea de un Estado palestino. Quien intente reconocerlo recibirá nuestra respuesta sobre el terreno. Fijaos que además es en plan amenaza, Declaró Smotrich en una ceremonia, elogiando al expresidente Donald Trump y al embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, como verdaderos amigos de Israel. La autoridad palestina, países árabes y organizaciones como Peace Now denunciaron la medida como letal para la solución de 2 estados y una acción colonial y expansionista que fragmentará el territorio palestino. Ahmed Al-Dek, asesor del Ministerio de Exteriores palestino, acusó al gobierno israelí de separar el sur de Cisjordania de su centro y norte para impedir cualquier negociación futura. En el plano interno, líderes del movimiento de colonos celebraron el avance. Israel Gantz, presidente del Consejo Regional de Benjamín, lo consideró un logro histórico, mientras que el alcalde de Maale Adumim, Guy Yifrak, aseguró que frustrará las construcciones ilegales palestinas en la zona. Es interesante porque las construcciones que hacen los palestinos son declaradas ilegales y en cambio ellos pueden hacer lo que quieran. Evidentemente, sí, parecía que había reticencias por parte de Estados Unidos que los frenaban. Todo era puro teatro. En verdad, cuentan con su apoyo. Aquí hay un dato interesante. Nos dice, actualmente más de 700.000 israelíes residen en estas áreas, recuperadas por Israel en 1967. El gobierno, dominado por partidos religiosos y ultranacionalistas, mantiene una política activa de expansión y aspira a duplicar la población de colonos. Por tanto, esto no lo para nadie. Y atención a lo que ahora podéis ver en imagen. Esto lo he recibido hoy precisamente de los señores del Instituto del Templo, los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Y mirad cómo en su charla radiofónica que tienen cada semana, llegan a declarar claramente esto. Sintonice la charla del templo de esta semana, mientras Yitzhak Reuben relata la enseñanza de Moshe, o sea, de Moisés, de no tenerles compasión. Son nuestros enemigos, y como la Parashá Ekev nos dice cómo ganar la guerra y prosperar, y que Hashem, o sea, Dios, tiene sus ojos puestos en la tierra de Israel. La Parashá Ekev presenta a Israel una guía divina para ganar su guerra hoy contra todos sus enemigos. Y no se trata de adoptar la moralidad invertida del occidente progresista y blando, ni de mostrar compasión hacia aquellos cuyas acciones los han descalificado para sentir compasión o piedad. Los enemigos que buscan destruirte deben ser aplastados. Fin de la historia. O sea, punto y final. Bueno, las encuestas que se han hecho, inclusive por medios estadounidenses hoy en Israel, es que la proporción de gente que apoya lo que se está haciendo es enorme. Y la cantidad de gente que sí suscribe de que todos estos son el Amalek, que hay que ser destruido, también. Pero estamos hablando de 70%, cosas impresionantes y que a veces uno ve, porque salen notas o gente que hace vídeos y que cuenta, dice cosas que realmente es espeluznante. Cómo la mayoría de la población apoya lo que se está haciendo. En cambio, los medios occidentales normalmente lo que están mostrando son esas manifestaciones en contra del gobierno de Israel y de este tipo de cosas, pero son realmente una minoría. Pueden ser muchos, pero son una minoría. Bien, ya veis los términos que usan. Sí o sí tienen que aplastar a los demás porque para ellos son enemigos y como Dios los apoya, en fin, ya veis cómo utilizan a Dios, y el texto bíblico para hacerlo aplicar tan mal como realmente puede ser.
pero que están consiguiendo engañar a muchísimos. Y lo peor es que no solo están engañando a judíos conversos, sino que están engañando a muchísimos que se llaman cristianos, muchos que son evangélicos, protestantes incluso, y los están haciendo también contribuir económicamente a la causa, para que puedan conseguir el objetivo que ahora vamos a seguir viendo. Mirad esta situación. Este vídeo apareció el 9 de este mes de agosto, el día 9. Y estad atentos, hemos cortado solo un fragmento. Israel está construyendo el tercer templo y nadie lo sabía, dicen. Un servidor presentó hace ya muchos años cómo estaban trabajando labrando las piedras y que las tenían guardadas en ciertos lugares para que en el momento oportuno, cuando las mezquitas desaparezcan de la explanada, del monte del templo, pueda ser edificado rápidamente. Lo están haciendo como se hicieron los anteriores templos. No se debería oír ni un martillazo, ni un golpe de cincel, absolutamente nada. Todo debía ser hecho aparte para en el momento oportuno llevar cada pieza, cada bloque de piedra a su lugar y montarlo en un momento y tener el edificio. Pues bien, mira por dónde. Les faltaba una piedra. Y vaya piedra. Estad atentos porque si veis ahora la portada del vídeo, fijaos en este señor. Es el que va a explicar lo que están haciendo. Y va a explicar sobre una piedra en concreto. Pero mirad cómo va vestido él. ¿Veis algo en su atuendo que destaca, de lo cual vosotros normalmente no llevaréis nunca encima? Lleva un fusil. Mientras están cortando las piedras, están yendo armados. ¿Os recuerda algo del Antiguo Testamento donde dicen que mientras construían las murallas, con una mano edificaban y con otra tenían la espada? Eso en esos tiempos antiguos, pues están haciendo lo mismo pero con armamento moderno. Hasta en eso están copiando y desvirtuando la palabra de Dios. Estad atentos a lo que dice en este vídeo. This beautiful stone, which didn't look like this when we took it out of the mountain, was we found a huge piece in a very ancient quarry, not far away, about maybe 3,000 years ago. The quarry is probably been used, and we looked for a good place where we can take out stones from the mountain. We found this beautiful stone lying down. It weighed about maybe something like 7-8 tons. It took us a few months to understand. It was very complicated to take it out of the mountain. We needed a few months to get the money to do it and to find all of the ways to take it out. When finally we took it out, we started working on it about a year ago. When we finished it just before Yom Yerushalayim. It took 14 days of actual work on the stone, which we needed to do real research about the exact size, which size is good for such a big building to make a stone, which stone would be strong enough. If we do it too long, it might be a bit more breakable or so. We went to measure the stones on the Kotel HaMa'aravi in the ancient Yerushalayim, and it was very interesting. We decided to do it. We made it a cornerstone. It has two sides of a finished nice style of the stone, so that it's mamash what's called the Even Pina. It can be the first stone
for the Binyan HaBeis HaMikdash Be'ezrat Hashem. When we made the stone, we checked the halachically the halacha says we should do the stone. It should be for the Beis HaMikdash, but you can't say it's a hekdesh. You can't say it's a kodesh for Beis HaMikdash. So we say it's chulin. It's not kodesh. It's chulin leshem Beit Mikdash. So while we do it, we say even chulin leshem Beit Mikdash. Ya habéis visto que utilizan palabras hebreas para describir lo que va a ser esa piedra para ponerla en el tercer templo de Jerusalén, que es el objetivo de este conflicto, de esta aniquilación humana de palestinos y de los que no son palestinos y van a recibir igualmente guerra para que sus territorios pasen a ser parte de ese gran Israel. El objetivo es el tercer templo, la edificación. Y esta piedra no es una piedra cualquiera, piedra angular, la base para el edificio entero. Y fijaos que dice que no es un edificio pequeño, dice un edificio grande. Bueno, lo que te viene a la cabeza rápidamente es a quién se le llamaba la piedra angular en la palabra de Dios, ¿no? Se le llamaba a Jesús la piedra angular. Y dice que fue desechada por los arquitectos. Representaba a Jesús. Entonces, fijaros que, bueno, qué simbolismo tan bestia, ¿no? Está aquí cortando la piedra angular, ahora sí, ahora la aceptan, ahora la quieren poner, pero evidentemente no tienen o no quieren ver lo que eso representa y que es una aberración directa, ¿no?, contra el Hijo de Dios. Pues ya estamos viendo que van a por todas. Y lo que hace tantos años que ya estaban construyendo o cortando de piedras, ahora tienen la básica. Pero esto no es todo. Mirad qué están haciendo también. Mostramos algo ya en la primera conferencia pública aquí, pero ahora lo van repartiendo por todos lados. Los activistas del templo han estado produciendo letreros que dicen Har Beit Hashem, monte de la casa de Hashem, y los están colocando en las intersecciones de carreteras apuntando hacia el monte del templo. Un paso más en la concientización y la construcción del Santo Templo. Y esto está extraído también de la página del Instituto del Templo. Aquí veis los letreritos que están poniendo por todas partes, indicando, cómo no, la dirección al Templo de Jerusalén. Imaginaos la gracia que les debe estar haciendo a tanta gente del mundo musulmán, que debe estar deseando saltar a la yugular de Israel. El conflicto está servido. Y ahora hay un detalle que nos faltaba, un detalle del que mucha gente aún ignora y que nosotros ya estuvimos tratando desde hace muchísimos años atrás. Necesitaban una vaca alazana, vaca roja, para ser sacrificada, que no tuviera pelos blancos. Bien, pues mirad esto. La ceremonia de la vaca roja finalmente se llevó a cabo en Jerusalén, 11 de agosto. Tras años de anticipación, la tan esperada ceremonia de la vaca roja finalmente se celebró en Jerusalén, marcando un hito profético en el camino hacia el tercer templo. En este vídeo analizamos qué sucedió, su importancia y cómo este antiguo ritual podría transformar el futuro de los debates sobre el monte del templo y el discurso religioso global. ¿Qué es la ceremonia de la vaca roja? ¿Por qué es crucial para el tercer templo? ¿Qué significa esto para Israel y el mundo? Bien, pues nosotros hemos tratado tantas veces sobre la vaca roja. Os estuvimos mostrando cómo habían llegado 5 vacas desde Texas, en Estados Unidos. Las estaban cuidando, fuertemente protegidas, en lugar escondido en principio. De esas 5 vacas, algunas, en vez de vacas, les han salido ranas, y me refiero a que les han salido pelos blancos y han quedado descalificadas para su pureza ritual, pero les quedaban 3. De esas 3, ya han pasado precisamente los 3 años, y era la edad para poder ser sacrificadas. Con una era suficiente. Ya sabéis que esa vaca era necesaria hacerla cenizas, mezclarlas con agua para hacer algo con esa agua que deberían guardar, rociarla sobre el pueblo para santificarlo, pero también
para hacerlo sobre la explanada del templo. Purificar el terreno y finalmente poder construir el templo consagrándolo, dirán, a Dios. Bien, pues lo interesante es que estos canales que han estado sacando esto a la luz son canales que en sus comentarios dicen: y sabemos que esto va a venir y que el pueblo de Dios va a ser rescatado de un modo especial en el rapto secreto. Pues vaya sorpresa se van a llevar, porque el rapto secreto no lo van a tener, sino que van a tener el castañazo secreto divulgado por todas partes. Por desgracia, el mundo protestante está cayendo en errores doctrinales que los están apartando de la verdad auténtica bíblica y los están llevando de cabeza a la perdición. Por eso es tan necesario que conozcamos los textos bíblicos, porque lo que se viene, si no sabemos la verdad y estamos en ella, vamos a ser engañados mortalmente y por la eternidad, con consecuencias eternas. Es realmente muy significativo los tiempos que se han hecho todas estas cosas con respecto a las vacas, porque las vacas llegaron en septiembre del 2022 a Israel. Esas vacas tenían casi un año, eran más o menos de octubre del 2021. La Biblia dice que al tercer año es cuando debían o podían ya ser sacrificados, no tienen fecha límite. Lo que pasa que sí, que a los 4 años dicen que ya es lo más... A los 4 años le empiezan a salir los pelos. Ahora, pensemos que es cómputo bíblico, 2 años y un día. Es decir, 3 años no es que como lo contamos nosotros. Cuando pasaban 2 años, a los 2 años y un día ya podían ser sacrificados. Empezaba el tercer año. Octubre del 23. ¿Qué pasó en octubre del 23? Comenzaron la campaña del Gran Israel, del tercer templo. Pero no se vio ahí ninguna intención de sacrificar las vacas, pero tenían 5 listas para hacerlo. Estaban tranquilos. Luego llegó la primavera del 24 del año pasado. Parecía que todo iba, porque realmente la situación empezaron el conflicto con Irán. Es como que Israel realmente fue a por todas. Estuvieron listos para empezar la guerra con Irán, algo lo detuvo. Estaban listos para hacer la vaca, lo veíamos que realmente parecía inminente. No sabemos por qué, pero parece como que algo, parece que solo Dios sabe, o ellos, que algo detuvo todo y ahora, claro, estaban llegando al límite. Ahora ya estaban por cumplir, ya estaban en el cuarto año y estaban por cumplir los 4 años cuando empiezan a salir los pelos de otros colores. El día 8 de julio, sé que sí, hay imágenes, sacrificaron una vaca que le habían salido 3 pelos negros, 2 o 3 pelos negros y la sacrificaron como ensayo y quedaban 2. Bueno, yo vi esta noticia, no sabía si creérmelo o no, pero de que aparentemente en secreto lo han hecho. Es decir, ya todo está listo, solo le faltan quitar esas mezquitas. Ahora precisamente vamos a ver el vídeo donde se muestran estas imágenes. Como Javi comentaba, hace pocas semanas se hizo el sacrificio de esa vaca que no era apta y le sirvió como ensayo para el momento crucial. Y por lo que han mostrado, parece ser que ese momento ya ha llegado de verdad. Podéis ver el vídeo. Y anoche Byron Stinson publicó un vídeo. Este fue el primer sacrificio de una vaca alazana en más de 2000 años, hecho con un sacerdote perfecto. El ritual fue completado fuera del campamento, alineado con números 19. Era el perfecto, era una ceremonia. Sí sacrificaron una vaca alazana y tienen las cenizas para la ceremonia de purificación. Fue una ceremonia legítima que se ha hecho con un Cohen, un sacerdote, que fue hecho con una vaca alazana muy cualificada. ¿Y si te dijera que Tisha B'Av 2025 será la última vez que los judíos tendrán que lamentar la pérdida del templo? En 2026 tendrán su propio templo recuperado. La mayoría de la gente realmente no tiene ni idea de cómo se podría reconstruir el tercer templo, pero una vez veas el plan quizás te sorprenda. Byron Stinson, el hombre que aportó las vacas alazanas, recientemente compartió noticias sorprendentes. Él dijo que el 1 de julio del 2025
El Instituto del Templo realmente hizo un sacrificio de una verdadera vaca alazana. El sacrificio de una vaca alazana perfecta, supervisado por el rabino Azaria Ariel. Byron Stinson dijo en una publicación en Facebook: la ceremonia fue perfecta. Fue con un sacerdote perfecto, en un lugar fuera del campamento. Y en la opinión de aquellos que yo respeto, usamos una vaca alazana perfecta. Esta ceremonia fue hecha ante Hashem. Él es misericordioso y fiel. Muchas personas confunden la ceremonia de la vaca alazana y los sacrificios que se hacen sobre el altar. Así que todos los sacrificios hechos sobre el altar deben ser hechos en el altar en el monte del templo. La ceremonia de la vaca alazana se hace fuera del monte del templo, no sobre el altar, porque es una ceremonia, no un sacrificio. La ceremonia de la vaca alazana es el ritual más misterioso de la tradición judía y bíblica. Se realiza fuera del campamento, donde nadie puede presenciarlo excepto los sacerdotes designados, que es purificado y se profana paradójicamente, representando un drama secreto tan poco común que incluso a los ensayos asisten tan solo unos pocos, y nunca se ha publicado un vídeo completo, lo que preserva su secreto y su peso profético. Según el rabino Yitzhak Mamo de Boneg Israel, el ritual de la vaca alazana descrito en Números 19 debe ser realizado en el Monte de los Olivos, con una vista directa al monte del templo. Esto está basado en interpretaciones tradicionales judías del mandamiento bíblico que la ceremonia se debe hacer fuera del campamento, que en los tiempos del templo significa al este del templo, cruzando el valle de Cedrón. El Instituto del Templo, una organización líder en la preparación de la vaca alazana, también afirman que la quema se debe hacer sobre el Monte de los Olivos. Pero en la ausencia del templo, la ceremonia de la vaca alazana puede aún realizarse, pero en la ausencia del templo, la ceremonia de la vaca alazana puede realizarse solamente si se realiza en un lugar donde haya una visión sin obstáculos y clara del monte del templo. La cima de un monte en un lugar elevado ha sido silenciosamente escogido para este propósito. Este movimiento está estrechamente vinculado con el movimiento sionista y mesiánico, que apuntan a gradualmente restaurar las prácticas del templo y prepararse para la reconstrucción del tercer templo. Muchos creen que este podría ser el último paso anterior a que se cumpla la construcción del tercer templo. Así que, ¿qué hará el pueblo judío ahora? Observemos de cerca. Grandes cosas podrían estar por suceder. Dicen que para ellos es un misterio aún, no saben el porqué de la vaca alazana. Qué interesante. Todo porque despreciaron a Jesús como el Mesías. La vaca alazana simbolizaba precisamente a Jesús siendo sacrificado, rojo, sangre, y que sería sacrificado fuera de los muros, fuera de Jerusalén. Y así sucedió con la muerte de Cristo en la cruz. Cumplió la profecía. En cambio, ellos siguen esperando a ese Mesías. Por tanto, la construcción de este tercer templo es el paso indispensable para que aparezca alguien haciéndose pasar por el Mesías. También hay un hecho en la vida de Jesús muy significativa, porque dice que tenía que ser en el Monte de los Olivos cuando se ve el monte del templo. Y hay un hecho de Jesús muy famoso, cuando él va por el Monte de los Olivos y ve el templo, y él llora por el templo. Tiene ese momento de agonía, de sufrimiento, y comprende su sacrificio con una nación ya perdida. Y bueno, exactamente donde tenían que sacrificar la vaca, más o menos. Y aún hay gente que no sabe la verdadera importancia de lo que están haciendo allí, en ese conflicto bélico. En el momento en que puedan levantar el tercer templo de Jerusalén, al papado le va a faltar tiempo para instalarse allí. Lo que antes decía Javi, de cómo el papado ha estado buscando siempre posicionarse en Jerusalén, hizo cruzadas incluso para ello en la Edad Media y no pudo conseguirlo. Los jesuitas ya declararon que seguía siendo su objetivo prioritario. Y ese sionismo que está levantando todo esto, de gente puesta en sociedades secretas, además, como ya mostré hace tantísimos años, tienen plena vinculación con Vaticano. Y ellos trabajan conjuntamente para poder realizar esto. Y nada ni nadie los va a detener. Solo Dios les ha ido poniendo trabas para que no llegara
todo antes de tiempo. Pero los tiempos se están cumpliendo tal como estaban previstos. Sí, por eso hay que recordar a la gente, ¿no? Es decir, las cruzadas, lo que decía Víctor, la orden del Temple, una orden totalmente cabalista. Tomar Jerusalén para el Papa. Luego no se pudo. Pero luego, ¿qué pasó, por ejemplo, con Napoleón? Todo parte de ese movimiento iluminado. ¿Generado por quién? Temas jesuitas, temas judíos en Alemania, tomando la City de Londres, aquí y allá. ¿Y qué pasa con el sionismo? ¿Quién financió? Los Rothschild. Aquí los vemos a los Rothschild juntos siempre con el Papa Francisco. ¿Acaso no han planteado la nueva economía, que es la economía de Francisco, la doctrina de la Iglesia Católica? Los que han financiado toda la cuestión sionista, aquellos que fueron enriquecidos con ese dinero jesuita de las reducciones en Paraguay, en Sudamérica, acá y allá, esos jesuitas, sucesores de los templarios, orden cabalista también. Toda esa facción judía que creó el Vaticano, los que llevan siglos queriendo esto. Y con el movimiento sionista, pues lo están logrando. Pero lo que sí tenemos que entender es que ¿cómo se va a dar eso de que todo el mundo adorará en Jerusalén y su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos con lo que está haciendo el Estado de Israel? Que están quedando manchados y siendo lo peor del mundo. ¿Qué mundo los va a seguir a ellos? Por eso ahí tiene que pasar algo con el mismo Estado de Israel para que ellos, los que están ahora ocupando el poder, por así decir, tengan que caer y alguien se pueda plantar ahí, no solo como sumo sacerdote, sino como rey también. Realmente ese reino davídico. ¿Y quién es? Pues el papado. ¿Un papa judío? Seguramente. Y que además les mostrará la paz a nivel mundial, porque va a ser el unificador de las creencias. Y recordemos que van a pasar cosas extraordinarias que ahora la gente ni se puede imaginar, ni nosotros mismos, aun sabiendo que van a suceder. Cosas maravillosas, impresionantes, que se van a ver en el cielo mismo. Y eso dentro de poco ya va a empezar a suceder. Y esto va a ser parte de lo que empezaremos a mostrar en la siguiente conferencia pública que, si Dios quiere, haremos ya a partir del mes de septiembre, donde iremos mostrando hasta ese punto en el cual habrá la edificación del templo y finalmente va a aparecer junto al Papa alguien que se habrá paseado por este mundo primero y que va a simular ser Jesús, que hará milagros, incluso hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres y aparentará en todo ser como Jesús. Y la gente va a caer de lleno en el gran engaño. Y sabéis, aquí en ese vídeo nos estaban hablando que para el año que viene ya deberían tener este templo. Yo no sé si será el año que viene, puede ser. Pero es cierto que debe haber un proceso hasta que el templo esté construido y el papado pueda posicionarse allí. Debe pasar un tiempo. Pero fijaos que los tiempos están llegando. Y todo esto va asociado a algo que debe acontecer desde Estados Unidos y que va a afectar al mundo entero. Y va asociado con una ley en favor del domingo como día de reposo absoluto para todos, pisoteando el sábado de Dios, lo cual algo debe pasar en Israel para que evidentemente deban hacer un cambio también en su religión, en su creencia, olvidar el Shabbat y pasarse también al llamado Dies Solis, el día del sol, el domingo, el día de adoración a Satanás. Y que el mundo ha adoptado y ni lo sabe. Al final lo van a adoptar todos. Y los que sigan diciendo que, como auténticos cristianos, deben seguir guardando el sábado, serán perseguidos a muerte. Y todo esto, ya sabéis que queda poquísimo tiempo. Y cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo, porque ese será el auténtico anticristo, no va a ser ninguna persona. Va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por él. Va a hacer sucumbir a todos, incluso a muchos creyentes que teóricamente deben saber esto. ¿Pero por qué? Porque habrán rechazado la verdad. Y sabéis, hay una iglesia que debería estar anunciando esto como lo hicieron sus pioneros en sus principios. Y es la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Pero ellos, infiltrados también por estos movimientos jesuitas y de masonería, se han apartado de las creencias fundamentales que tenían, las han pervertido y están engañando al pueblo adventista para que no sepan la verdad. Y arremeten contra aquellos que seguimos manteniendo lo que decían los pioneros. Y por eso seguiremos dando el mensaje final a este mundo, el del cuarto ángel,
el último mensaje de amonestación para que la gente reaccione. Porque cuando todo esto suceda, luego viene el auténtico Cristo y pone punto y final a esta historia. Y eso, señores, será entre septiembre y octubre del año 2031. Lo habéis oído bien, 2031. Un año antes vendrán las plagas finales. Ir restando. ¿Cuánto tiempo real queda? Pues preparémonos para esto y rindamos nuestra vida al Señor sí o sí, haciendo su voluntad, porque aquí no nos va a salvar ni el dinero que tengamos, ni las aspiraciones que tengamos, ni nada. Solo estar en consonancia con Dios. No hay otra. Y habéis visto cómo semana tras semana, conferencia tras conferencia, hemos ido mostrando y demostrando que todo se cumple tal como estaba previsto. Las últimas profecías, las finales, tampoco van a fallar. Y os dejamos hoy precisamente con la última imagen del Instituto del Templo. ¿Y qué aparece? Una vaca alazana. Ayude a construir el templo sagrado en nuestro tiempo. Dona generosamente para apoyar la obra sagrada del Instituto del Templo. Cada contribución ayuda a reconstruir el santo templo en nuestros tiempos. Y tanta gente sigue contribuyendo a esto, matando a unas pobres vacas inocentes, todo porque rechazaron a Cristo. Y siguen asesinando a personas y personas, cantidades, siguiendo un plan satánico. Y tantos cristianos apoyando a esto. Vaya vergüenza. Una vez más, o interpretamos bien la palabra de Dios, la vivimos y la compartimos, o vamos a estar perdidos bajo las manos de esta gente dominada por el diablo. El tiempo se nos acaba. Ya va siendo hora que hagamos todos la decisión correcta. Que cada uno decida. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.